importante. Pío XI destaca entre capitalismo y capitalismo liberal. Al capitalismo lo considera un régimen positivo en sí mismo considerado. Lo que Pío XI va a condenar es el capitalismo liberal, que ya van a ver cómo lo caracteriza, ¿no? Ninguna sorpresa con respecto a ese término, cualquier cosa me preguntan, pero siempre había sucedido lo mismo en toda la historia del magisterio de la Iglesia Católica. Recuerden que ya les dije, lo vimos la vez pasada, que el primer pontífice que rescata el término liberalismo político para dialogar con la doctrina social de la Iglesia es Benedicto XVI, o sea, recién a partir del 2005. Así que en 1931 Pío XI así enojado con el capitalismo liberal era e iba a ser relativamente obvio. Entonces tenemos estos párrafos, ¿no? Para Pío XI el capitalismo liberal significa la acumulación desmedida de riquezas, la tendencia a la concentración monopólica. Es un párrafo, fíjense, descomunal y tiránica potencia económica en manos de unos pocos. Eso significaba capitalismo liberal en 1931, ¿está? Un poquito más, ¿no? Fíjense, además el capitalismo liberal para él significa una ilimitada libertad de los competidores, ¿no? Ilimitada, sin ningún tipo de control, una especie de pequeña ley de la selva en el mundo económico, ¿no? Pero estos dos parrafitos yo los he seleccionado de muchos que se encuentran en la 40º ano del mismo tenor. Y vuelvo a decir, esto no es la primera vez que sucede. Les aseguro que si ustedes leen la Populorum Progressio de Pablo VI pasa lo mismo. Si ustedes y todos nos hemos olvidado hoy que los primeros dos documentos sociales, económicos sociales de Juan Pablo II, Labor in Exercens y Solicitudo Rei Socialis, tenían parrafitos bastante parecidos. Es más, la Solicitudo Rei Socialis, si bien comienza con toda una teología del trabajo y una teología de la creación que puso muy contentos a los partidarios de la economía de mercado, de repente dice el capitalismo liberal y el marxismo son lo mismo. Y yo me acuerdo en esa época, yo tenía 28 años y Alberto Venegas Lynch en el escenario tirándose de los pelos que tenía, por eso se quedó con menos, pero ¿no? Y el escándalo que se produjo en ese momento. Bueno, así que esto ya ha pasado, pero muchas veces después, ¿no? Después viene la famosa historia que parece que fue Rocco Buttiglione, no sé qué le dijo al oído a Juan Pablo II y lo hizo cambiar, pero bueno. Soy escéptico con respecto a todas esas cuestiones, no se cambia así la cabeza de una persona. Bueno, así que bueno, si quieren más, seguimos, ¿ok? Pero yo diría que move on, life goes on, ¿ok? Supongo que todos sabrán quién es ese, ¿no? Sí. Bueno, el famoso Capitán Picard del Viaje a las Estrellas. Bien, entonces, ahora, fuera de broma, ¿no? A ver, analicemos la cosa histórica. En el Instituto Acton consideramos que es totalmente conforme al catolicismo el estudio de la economía y de la Escuela Austríaca de Economía, y ustedes saben que el diagnóstico que la Escuela Austríaca de Economía hace sobre las crisis cíclicas es relativamente diferente. O sea, ya Hayek en 1931 es cuando viaja a la London School of Economics, y sobre la base de lo que ya había escrito Ludwig von Mises en 1913, resumidamente, en su famoso libro sobre el dinero, Theory of Money and Credit, sobre la base de ese libro y algunos aportes originales del propio Hayek, más o menos la cosa se reduce en esto, que la crisis cíclica se produce porque el gobierno emite papel pintado, emite moneda sin respaldo de ninguna naturaleza en el mercado de capitales. La tasa de interés tiende a la baja, por lo tanto la demanda de créditos se expande sobre la base de la tasa de interés artificialmente rebajada, ¿no? Por lo tanto se produce un margen de inversiones que no se hubiera producido si no hubiera habido expansión de crédito. Por supuesto, como la expansión de crédito y la baja de tasa de interés artificial no puede seguir al infinito, en algún momento eso llega a una crisis. Vivimos en la Argentina, así que este capítulo lo conocen. En algún momento la cosa explota, la tasa de interés en términos relativos sube, las inversiones que se habían sostenido sobre la base de la tasa de interés
artificialmente rebajadas no se pueden sostener y ahí estamos en el periodo de depresión o recesión, etcétera, etcétera. Por supuesto, tanto von Mises como Hayek aclaran explícitamente que esto sería imposible sin una intervención del gobierno, sin un banco central en el mercado de capitales que expanda, ¿no?, la moneda, mejor dicho, que haga lo que ellos llamaban expansión de medios fiduciarios, o sea, expansión de papel moneda sin respaldo en el mercado de capitales. Por lo tanto, para ellos, lejos estaba la crisis financiera de ser producto de un mercado libre, sino que al revés, un mercado libre en el mercado de capitales imposibilitaría que hubiera una expansión de las inversiones más allá de lo que está señalando la tasa de interés. Por lo tanto, el diagnóstico que ellos hacen de la crisis del 29 es conforme a lo que de alguna manera ya había previsto y explicado Ludwig von Mises desde 1913 en adelante, ¿no? Por lo tanto, en ese mismo año, 1931, fíjense qué interesante coincidencia, en el año en que Cuadragésimo Ano es escrita, Hayek está dando sus conferencias en la London School of Economics explicando, ¿no?, cuál es el sentido de las crisis financieras. Ahora, obviamente, acuérdense que nosotros siempre decimos, nadie tiene que... el catolicismo no implica adherir a la teoría austríaca del ciclo económico. Simplemente lo que siempre decimos en el Instituto Acton es, miren qué cosa tan herética, ¿no? Nosotros decimos que uno puede ser católico adhiriendo a la teoría austríaca del ciclo económico sin contradicción, ¿no? Porque la fe católica afirma ciertas cosas, pero no llega a teoría económica. En teoría económica los laicos tenemos libertad de opinión. Ustedes van a decir, estás aclarando obviedades. No son tan obvias. Miren que a mí no me han tirado la Cuadragésimo Ano así por la cabeza directamente simplemente por buena educación. ¿Está? Pero muchos han tenido ganas directamente, ¿no?, de matarme físicamente, así con un golpe, así con la Cuadragésimo Ano, ¿no? Porque soy hereje al considerar que las teorías, porque las crisis cíclicas no obedecen al capitalismo liberal. Entonces soy un hereje, ¿no? Para los nacionalistas católicos, para los teólogos de la liberación y lamentablemente me parece que para Bergoglio también, aunque por suerte él no tiene idea de que yo existo, gracias a Dios. Gracias a Dios, eso es lo que me salva. Bueno, fíjense qué interesante este diagnóstico sobre el tema de las crisis cíclicas, ¿no? O sea, acá más o menos el autor de esta frase, ¿no?, está diciendo que, bueno, las crisis económicas son... se culpa al capitalismo de las crisis económicas y por lo tanto se pide más economía planificada, más socialismo, ¿no? Y fíjense que dice que en estos días, ¿no?, la demanda por socialismo es cada vez mayor, ¿no? Y que el asunto es, en ese sentido, ha empeorado, ¿no? Que cada vez más se demanda la presencia del Estado y del socialismo para arreglar los problemas de un supuesto capitalismo que produce las crisis cíclicas, ¿no? ¿Ven? Como dice, y no habría otra manera de eliminar las crisis económicas sino la transición al socialismo, ¿no? Esto podría ser dicho perfectamente hoy, ¿ok? Pero lo dijo Ludwig von Mises en 1932, exactamente, ¿está? ¿Ok? Que por supuesto en uno de sus escritos así más técnicos, más de coyuntura, en un artículo escrito originalmente en alemán, ¿no?, hoy está publicado en el Mises Institute, The Myth of the Failure of Capitalism, ¿no? O sea, donde él explica de vuelta todo esto, y nosotros, los que adherimos a von Mises, y las llamas del infierno ya directamente queman nuestros pies por esa adherencia, ¿no?, los que adherimos a von Mises pensamos que tiene razón, ¿no?, que efectivamente es falso que el capitalismo, como quieran, el capitalismo marciano, liberal, como quieran llamarlo, capitalismo, o sea, economía de mercado, libre contrato, propiedad privada, lo que quieran, ¿no?, es falso que el capitalismo conduce a las crisis económicas. Al contrario, ¿no?, estrictamente desde el punto de vista de la teoría económica, se podría decir que una tasa de interés libre produce siempre un óptimo de inversión. La inversión siempre es óptima en relación a la tasa de interés. Ahora, puede ser que la tasa de interés en términos relativos sea alta, pero eso lo que está señalando es que no hay ahorro suficiente como para que haya más inversiones. Por lo tanto, aunque la tasa de interés sea alta,
eso lo que está determinando es que el ahorro todavía no es lo suficiente que nosotros querríamos. Ahora, ¿cómo hacemos para que la tasa de interés baje en términos relativos? Aumentar el ahorro. ¿Cómo hacemos para aumentar el ahorro? Estabilidad jurídica y económica, economía de mercado. Así de simple, ¿no? No hay otra forma. ¿Está? Bien. Así que esto desde el punto de vista así, técnico-económico. Vuelvo a decir, a ver, el eje central para el Instituto Acton es decir, estas cosas no nos convierten a nosotros en herejes, en malos católicos, en gente que atenta contra los dogmas, y no atentamos contra la doctrina social de la Iglesia, porque en la doctrina social de la Iglesia hay una distinción fundamental. Los preceptos primarios y secundarios de la ley natural, que forman el núcleo central de la doctrina social de la Iglesia, los más permanentes, los menos opinables, y luego las adherencias históricas, las circunstancias históricas concretas, o las opiniones económicas que un papa tenga o sus sucesores, que forman parte de lo opinable. ¿Está? Así que, bueno, nosotros opinamos eso, ¿no? Valga la redundancia. Bien, al bebé ya lo pusimos. Bueno, ahora, por lo tanto, después de esta introducción, pasemos al 2013, donde, en principio, las cosas siguen. Entonces voy a poner algunos párrafos de la Evangelii Gaudium, pero no voy a decir que están equivocados desde el punto de vista moral. O sea, lo que afirma ahí, desde el punto de vista moral, tiene razón. Si hay una economía que conduce a este tipo de situación, o sea, tiene razón en decir esa economía mata. Ahora el asunto es, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Esa es la clave, o sea, ¿a qué tipo de sistema económico nos estamos refiriendo? Y ahí vienen de vuelta las aclaraciones de siempre, ¿no? ¿Qué entendemos por economía de mercado? ¿Cuáles son los resultados de la economía de mercado? Etcétera, etcétera. ¿Está? Ahora, desde el punto de vista moral, tiene toda la razón. ¿Está? ¿Qué tal? Ahora, si vamos al tema de la pobreza, de la pauperización creciente, de la exclusión, etcétera, etcétera, desde el punto de vista ya técnico-económico, las propuestas de Mises coinciden con las preocupaciones morales, no solamente del pontífice, sino de cualquier persona de buena voluntad. Esto es uno de los párrafos más importantes desde el punto de vista de la unión entre la moral y la economía que hay en von Mises, porque fíjense al final, ¿no? O sea, cómo está diciendo que es el intervencionismo económico, es el desaliento a la formación de capital el que está condenando, ¿no? A coelíes, indios, peones mexicanos y millones de seres humanos que al borde de la inanición luchan por sobrevivir, ¿no? Es un párrafo que denota que el que lo está escribiendo no está precisamente contento con esa situación, ¿no? Pero lo que está diciendo, ¿no? Es que justamente el motivo de esta situación de su desarrollo, de pobreza indignante, ¿no? de personas que están sumidas en la pobreza más terrible y que parece no poder salir de esa situación, el motivo es todo lo contrario. El motivo es la falta del capitalismo, la falta de acumulación de bienes de capital, que implican mayor inversión, mayor demanda de trabajo, mayor salario real, ¿no? Por eso esta frase que espantaría a la mayor cantidad de personas, ¿no? Empresarios y capitalistas es lo que esos países necesitan con mayor urgencia. Pero para que haya empresarios y capitalistas, por supuesto, tienen que haber condiciones jurídicas y económicas que implique incentivos a la inversión, ¿no? Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque esto está escrito en 1949, está en La Acción Humana, ofuscados por las ideas que hoy prevalecen en Europa y en Norteamérica, o sea, sabe perfectamente que esto se ha originado, ¿no? En ideas de intelectuales europeos y norteamericanos ganados por el socialismo. Los gobernantes de estos países pobres creen poder recurrir a estas soluciones, ¿no? Y fíjense el final: su radical intervencionismo coarta y retrasa la implantación de nuevas industrias autóctonas, su dogmatismo está perjudicando grave e inmisericordiamente, etcétera, 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 ¿no? O sea, la coincidencia moral de Mises y de cualquier persona de buena voluntad sobre la terrible injusticia del desarrollo, que no es una catástrofe natural, ¿no? Es obvia, ¿no? En su desarrollo está causado por ideas intervencionistas, está causado por todos los incentivos contrarios a la acumulación de capital. Es responsabilidad exclusiva de los seres humanos.
no es ninguna tragedia natural. El subdesarrollo, que es tan espantoso desde el punto de vista moral, no es producto de ningún tsunami, ninguna inundación, depende de un diseño institucional destinado al poder absoluto del gobernante y por lo tanto, destinado a bajar permanentemente la tasa de capital, producir la huida de inversiones, etcétera, etcétera. Bien. De vuelta, la exclusión tiene de vuelta toda la razón. No voy a discutir esto con Bergoglio ni con nadie que lo diga, porque tiene razón. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle, y que sí lo sea la caída de los puntos de la bolsa. Esto es exclusión, independientemente de lo que los comunicólogos llamarían criterios de noticiabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Independientemente de eso, tiene razón. Por supuesto que no, eso no debe suceder. Ahora, de vuelta, a nivel macro, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de que millones y millones de personas estén muriendo de hambre y de frío? Que es una cosa espantosa. De vuelta, la causa es el intervencionismo económico. La causa es que la economía de mercado no ha logrado expandirse por todo el mundo si las instituciones que prevalecieron en determinado momento en Estados Unidos hubieran prevalecido en el resto del mundo, ¿no? Y digo el primer Estados Unidos, no digo el Estados Unidos keynesiano de la década del 40 para adelante, ¿no? Esto a nivel macro, porque a nivel micro ya me escucharon muchas veces decir que Hayek mismo reconoce que a mi nivel municipal los gobiernos municipales pueden discrecionalmente intervenir en situaciones de urgencia, de emergencia, que el mercado no haya podido ocuparse a nivel macro, ¿no? Pero a nivel macro, vuelvo a decir, la economía de mercado tiende a la elevación del salario real y además a una situación de progresiva igualación de los recursos. O sea, en una economía de mercado, el muy muy rico y al contrario, el muy muy pobre por una situación personal es lo más raro, ¿no? El mercado tiende a una expansión del nivel de ingreso, a una expansión relativamente igualitaria, y eso lo trató von Mises en una cosa muy desconocida en acción humana que él llamaba teorema de igualación de los salarios. ¿Eso qué quiere decir? Que si hubiera libre movilidad de capitales y de personas en todo el mundo, el nivel de salarios tendería a ser más o menos el mismo. ¿Por qué? Porque habría una emigración a aquellos sectores donde los salarios son más altos y habría una tendencia a invertir en aquellos sectores donde los salarios son más bajos, y por lo tanto eso paulatinamente iría igualando el nivel de salarios en todo el mundo, como sucedió en las pocas regiones que en sí mismas tuvieron mercado libre, como por ejemplo en Estados Unidos. ¿Está? Que como dijo Alejandro Chafuen, que nos dio la última charla en la que estuvimos aquí, lo que más ha beneficiado a Estados Unidos no es tanto el intervencionismo de Washington, que vuelvo a decirles, desde el 30 y de los 40 es tan agudo como en cualquier otro país, sino que además tuvo 200 años de acumulación de capital, y además que es un territorio muy grande entre cuyos estados no hay aduanas ni fronteras, y por lo tanto la libre movilidad de capitales y de personas es muy intensa. Bien. El derroche, ¿no? Se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre, ¿sí? Tiene toda la razón. Ahora, ¿cuál es la causa de que determinados productores tiren su producción? De vuelta, desde el punto de vista de la teoría económica, ¿no? Y sobre todo eso pasa en el sector agropecuario, ¿no? Desde el punto de vista de la teoría económica, eso se debe a los precios mínimos, a los precios de sostén. O sea, si estas dos cosas simbolizan oferta y demanda, ¿no? Si ustedes colocan un precio mínimo, o sea, si el Estado ayuda al sector agropecuario para que el precio no pueda bajar de determinado nivel, entonces obviamente va a haber una expansión de la oferta y una contracción de la demanda, porque a determinado precio fijado por el Estado hay cierto margen de la demanda que no puede comprar, y por lo tanto hay más oferta que demanda, no se sabe qué hacer con los productos sobrantes y los productores tienden a tirarlos, a derrocharlos. Ahora, ¿eso es fruto del mercado libre o de la intervención del Estado? Obviamente de la intervención del Estado fijando precios mínimos. De igual manera que la fijación de precios máximos genera exactamente el fenómeno contrario. Por eso en la Argentina, por ejemplo, por más que no nos guste, el control permanente que el Estado ejerce sobre las tarifas eléctricas produce cortes de luz.
porque no hay vuelta que darle. Ahora, ustedes van a decir, entonces sos un desalmado que está proponiendo que las tarifas eléctricas suban. No soy tan desalmado, por ahí soy desalmado, no lo sé, en el cielo me enteraré. Simplemente lo que necesitamos es más inversión en el sector eléctrico, ¿no? Necesitamos mayor propiedad privada, garantías jurídicas, desmonopolización del sector, etcétera, etcétera, para que haya más inversiones y las tarifas por medio del mercado tiendan un poquito a ir bajando a medida que aumentan las inversiones. Pero es inútil que los estados pongan precios máximos porque lo que se genera es escasez. Por eso les dije tantas veces, la economía es la ciencia de las consecuencias no intentadas. Porque si no fuera por este tema de las consecuencias no intentadas, qué fácil sería todo. En última instancia, si el nivel de salarios dependiera de la exclusiva voluntad del Estado, como muchos suponen, pues los estados que fijen los salarios más altos del mundo y problema económico solucionado. Si el nivel de precios dependiera de la voluntad del Estado, que los estados fijen los niveles de precios más bajos que se pueda tener y problema solucionado. Entonces todos tendrían salarios muy altos, los precios serían muy bajos y sencillamente problema económico solucionado. Y muchos piensan que es así, que los gobiernos pueden hacerlo y que los que nos oponemos a que los gobiernos lo hagan somos muy malos y por eso no queremos que los gobiernos suban los salarios porque somos malos. Sí, somos verdaderamente un infierno en la tierra, ¿no? Esa es la idea de prácticamente el 99,99% les digo en serio, de todo el mundo, ¿no? Así ellos creen que el problema económico se soluciona así. Por lo tanto, cuando vienen gobernantes buenos, van a subir los salarios. Cuando vienen los liberales malos y desalmados, ellos lo bajan para que la gente sufra hambre, porque les divierte enormemente ver el hambre del pueblo. Sí, así. Okay. El más fuerte prevalece sobre el débil, ¿no? Por supuesto que existe toda la razón para condenar esta situación. Pero, ¿qué quiere decir que haya fuertes que prevalecen sobre el débil desde el punto de vista jurídico-institucional? Quiere decir que hay grupos de presión. Y esto ya estaba previsto desde Adam Smith en adelante. Grupos de presión son grupos de personas, sean productores agropecuarios, sean empresarios, sean los que fueran, que demandan al gobierno determinado privilegio jurídico, prebenda, subsidio, ¿no? Etcétera. Claro, y dependiendo de la cantidad de amigos y de la cantidad de influencia que los grupos de presión tengan sobre el poder legislativo y ejecutivo, va a depender a su vez cómo estos gobiernos distribuyen un presupuesto que es fijo, un presupuesto que no puede aumentar. Por lo tanto, los grupos de presión habitualmente manejan un juego de suma negativa. ¿Qué quiere decir? Que se pelean por una torta, que es un presupuesto fijo, que si le doy un sector a uno, no se lo puedo dar a otro. Ahora, acá sí que el fuerte prevalece sobre el débil, porque el fuerte es el que tiene mayores influencias sobre el gobierno. El fuerte es el que logra que el gobierno, por la fuerza, le dé a él, a su propio sector, el subsidio, ignorando en la mayor cantidad de los casos que obviamente para subsidiar a uno se le tiene que sacar a otro, porque el presupuesto del Estado es fijo. Lo único que puede hacer aumentar la riqueza conjunta es precisamente la tendencia que prevalece en la economía de mercado libre a la suba de salario general por el aumento de la tasa de capital, lo cual no tiene nada que ver con estos grupos de presión. Así que por supuesto que es inmoral que el fuerte prevalezca sobre el débil. Esto además, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, es totalmente contrario a la primacía del bien común y del principio de subsidiariedad. Acá no hay bien común, esto no tiene nada que ver con el conjunto de condiciones de vida social que favorecen y facilitan el perfeccionamiento de la persona humana. Es un atentado directo al principio de subsidiariedad, porque el Estado no debe hacer aquello que los particulares pueden hacer por sí mismos. Acá los particulares están queriendo que el gobierno los ayude coactivamente, de manera directa, quitándoles a otros, por supuesto, en un juego de presión permanente que es totalmente compatible con una mentalidad marxista de lucha de intereses, ¿no? Como si la vida social consistiera en cómo yo defiendo mi propio interés contra el otro, ¿no? Como una vez un dirigente sindical con perfecta coherencia en un reportaje en el gobierno se encogió de hombros y dijo, bueno, yo defiendo mis intereses, ¿no? Como legitimando lo que él estaba haciendo, porque él defiende sus intereses. Entonces los empresarios defienden los suyos y así sucesivamente, pero eso no tiene nada que ver.
ni con la economía de mercado, pero miren qué interesante, pero tampoco tiene que ver con el bien común y el principio de subsidiariedad, que son principios permanentes de la doctrina social de la Iglesia, que ya no dependen esos principios ni de Bergoglio, ni de Ratzinger, ni de Carlo Bottila. ¿Ven a lo que me refiero? O sea, la persona particular de los pontífices no pueden ellos abrogar los principios éticos generales de la doctrina social de la Iglesia. Marginación, ¿no? De vuelta a lo mismo. Acá él se refiere al grave problema de la desocupación, ¿no? Que es un problema endémico mundial, ¿no? Que produce que efectivamente haya personas que estén como descartadas del mercado laboral, tengan que ser como tiradas del mercado laboral. Bueno, es que justamente, ¿se acuerdan que yo les dije recién que cuando hay salarios mínimos a la agricultura, cuando hay precios mínimos a la agricultura, hay una parte de oferta que excede la demanda y no se sabe qué hacer con... Bueno, acá sucede lo mismo. El cuasi dogma, si uno atenta contra este dogma, es el malo de la película absoluta, ¿no? El cuasi dogma de que el Estado debe imponer salarios mínimos implica que el salario mínimo es un salario más alto de lo que el mercado lo hubiera fijado. Por lo tanto, frente al salario mínimo, aumenta la oferta de trabajo y disminuye la demanda. Por lo tanto, en términos gráficos tenemos esto, ¿bien? La demanda de trabajo se reduce, la oferta aumenta y por lo tanto este sector queda desocupado. El precio del salario mínimo es la desocupación, el descarte, que no le gusta a Bergoglio. Ahora, de vuelta, acá me van a decir, pero Gabriel, sos un desalmado, no tenés corazón. O sea, ¿qué pasa cuando los salarios son bajos? Entonces, ¿cómo lo solucionás? Lo vuelvo a decir, la solución no es un decreto del Estado, ¿no?, fijando los salarios mínimos, sino que esta demanda de trabajo, esta demanda sea mayor, se expanda. Ahora, ¿cómo hacer para que haya más demanda de trabajo? Tiene que haber más inversiones. ¿Cómo hacer para que haya más inversiones? Tiene que haber estabilidad política y jurídica y un mercado de capitales bien organizado para que haya mayor ahorro en el mercado de capitales, la tasa de interés en términos relativos tiende a la baja, las inversiones aumenten y aumente la demanda de trabajo, de tal manera que el salario real tiende a ser cada vez más alto. Y para esto, las naciones subdesarrolladas lo que más necesitan es justamente ahorro prestado. El ahorro prestado se llama inversión extranjera, que es justamente lo demonizado por el pensamiento marxista, porque ellos piensan que la inversión extranjera es, y en esto, aparte de razón tiene, funciona como un grupo de presión. Y en los países intervencionistas, las inversiones extranjeras son grupos de presión. Son grandes empresas que en un directorio allá en Marte dicen, bueno, a ver, ¿qué regulaciones, prebendas y privilegios tenemos que pagar el Estado argentino para instalarnos ahí? ¿Tanto? Bueno, ¿tenemos? Sí, bueno, listo, nos instalamos. Entonces ellos tienen todos los recursos para pagar todos los privilegios, prebendas y subsidios para instalarse, ¿no? Mientras que el pobre señor que vende estampitas en un tren y que no puede salir en su vida de esa situación por el intervencionismo económico, por las reglamentaciones, regulaciones, etc., por supuesto que él, claro, no puede competir con la empresa extranjera. Pero eso no es justamente las situaciones jurídicas del mercado libre. Eso no tiene nada que ver con lo que vemos von Mises, Hayek, Kirchner. Rothbard. Kirchner es discípulo de Mises, siempre lo aclaro para que nadie se asuste. Es un economista norteamericano, uno de los principales discípulos de Ludwig von Mises. Israel M. Kirchner, un santo varón. Bueno, bien, ok. Así que como ustedes pueden ver, plena coincidencia, ¿no?, con las preocupaciones morales del pontífice, de Bergoglio y de cualquier persona que esté enojada por esta situación. Ahora, el asunto es cómo solucionarlo. Ese es el punto. Bien. De vuelta a la crisis financiera. Acá otra vez lo mismo, o sea, un párrafo enojadísima contra la crisis financiera. Sí, bueno, en la negación de la primacía de los nuevos ídolos, la adoración del becerro de oro, etcétera, etcétera. Bueno, todo el enojo que nosotros querramos tener. El asunto es, ¿cuál es la causa de la crisis financiera? ¿No? Y el diagnóstico que hizo von Mises en 1913, las explicaciones de Hayek en 1931, las nuevas explicaciones de los economistas austríacos a partir del revival de la escuela austríaca en 1974, tienden más o menos a dar siempre la misma explicación. El mercado de capitales, como cualquier mercado, depende de un cuasi precio que es una especie de indicador, ¿no?
Entonces, el cuasi precio del mercado de capitales es la tasa de interés, que está señalando en el mercado la cantidad de ahorro disponible. Si ustedes engañan a ese mercado, si ustedes hacen creer a ese mercado que tienen más ahorro del que tienen, entonces ahí se produce la crisis financiera, ¿no? Entonces, así que de vuelta a lo mismo, podemos estar muy enojados por lo que haya pasado en el 2008, pero el asunto es cuál es el diagnóstico y cuál es la terapéutica. Ahora, si un católico quiere ser keynesiano, que lo sea. Si un católico quiere ser presidente del Banco Mundial del mundo, que lo sea. Y si un católico quiere ser partidario de von Mises y Hayek, tenemos pleno derecho a hacerlo. Ese es el punto, ¿está? Yo no necesito que mañana venga Juan Mises II, ¿no? Y me tire agua bendita sobre los libros de Mises y Hayek. Eso es clericalismo. Yo no necesito que nadie me ponga el sellito de aprobada a las teorías de Mises y Hayek. No necesito hacerlos pasar por el nihil obstat. Es un tema totalmente laical, opinable, no clerical. Lo que necesito es que sencillamente el pontífice me deje hablar a mí, porque de eso entiendo yo, que soy laico. ¿Está? Así de la misma manera que yo no voy a avanzar sobre el púlpito y le voy a celebrar la misa. Esa distinción entre las funciones de la jerarquía de los laicos fue claramente establecida en el Vaticano II, pero por supuesto absolutamente obligada por todos. Desde el pontífice para el laico que está esperando que venga el pontífice a Argentina y le diga con qué pasta dentrífica se tiene que lavar los dientes a la noche, ¿no? Entonces, ese clericalismo total y completo es lo que prácticamente mata algo que es dramáticamente, mata la vida del laicado, mata la legítima autonomía del laicado, ¿no? Tema en el cual los protestantes nos superaron hace 400 años. Es dramático lo que ha pasado con el clericalismo en la Iglesia Católica, y así seguimos, pero en la luna absoluta. Bien. Bueno, de vuelta a lo mismo, esto ya lo dije. ¿Qué quiere decir autonomía absoluta de los mercados? Obviamente, si no hubiera Estado de Derecho, ¿no? Entonces podríamos hablar de un absoluto. Ahora, la economía libre, la economía de mercado, no es como las películas, bueno, ustedes no sé, no es como las películas de Max Mack con Mel Gibson, ¿tá? No es la anarquía que se ve en las películas de los zombies, no es un lugar sin Estado, sin derecho, no, es un Estado de Derecho, es una situación jurídica organizada. Los bancos se mueven según la propiedad privada y el libre contrato entre sus depositantes y los oferentes del sistema bancario. O sea, no hay un absoluto, hay un sistema jurídico. Sencillamente ese sistema jurídico implica que el Estado no interviene con la anarquía del Estado, porque la anarquía es la anarquía del intervencionismo. La anarquía es que venga cualquier presidente y él determine cuál es la moneda y cuánto se emita, ¿no? Porque todavía los que proponen un banco central con un presidente independiente del Poder Ejecutivo, más o menos quieren independizar la oferta monetaria de las arbitrariedades del Poder Ejecutivo. Pero finalmente nunca se logra, es utópico que va a haber un banco central independiente con un Poder Ejecutivo que no lo va a presionar, porque el sistema económico keynesiano implica que necesariamente la banca tiene que expandir según un determinado criterio establecido por sabios asesores que obviamente van a ir al Poder Ejecutivo, del cual depende finalmente en el organigrama el Banco Central. Así que bueno, no hay mucha solución para ese tema. Ustedes van a decir, ¿y cuáles son las soluciones? Pero lo dijeron Mises y Hayek hace más o menos milenios. Un día vamos a aparecer en el programa de los antiguos astronautas, ¿se acuerdan? Ese que aparece en Discovery Channel, ¿no? Vamos a aparecer ahí, ¿no? En resabios de los antiguos astronautas, ¿no? Bueno, lo dijo Ludwig von Mises en 1913, habló de la libertad del sistema bancario, lo estableció Friedrich Hayek en 1976 cuando propuso la desnacionalización de la moneda, la independencia de la moneda significaba la ausencia de curso forzoso. O sea, de alguna manera las propuestas están dadas, ¿no? Y aunque les resulte muy extraño, ustedes van a decir, ¿y eso dónde está? Siempre hay que ejemplificarlo, porque uno habla y los oyentes creen que uno está hablando de Marte. Bueno, en mi caso no hay nada raro porque yo siempre hablo de Marte, pero en este caso no, ¿ok? El sistema de moneda libre es lo que se da en el sistema monetario internacional. En el sistema monetario internacional hay 1, 2, 3 monedas, no hay más. ¿Por qué? Porque la moneda que prevalece es la que tiene mayor demanda.
así de simple, y ninguna de esas monedas puede ser inflada porque no depende de un Estado que pueda, con curso forzoso, emitir moneda artificialmente. Por lo tanto, un mercado libre internacional de monedas, que es lo que existe, ahí tienen un ejemplo de qué significa un sistema monetario libre, ¿no? Y si el dólar, por ejemplo, comienza a bajar, que ya está sucediendo, ¿no?, frente a otras monedas, pues los consumidores de las monedas elegirán aquella moneda que tenga mayor poder adquisitivo y así sucesivamente, ¿no? Por eso los de la Comunidad Económica Europea hicieron todo al revés. Unificaron el sistema central, hicieron el euro, ¿no?, la moneda unificada, todo lo contrario a lo que proponía Hayek, que proponía la libertad de monedas precisamente para que ningún Estado pueda inflar la moneda de su propio país, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decir, está todo escrito, no quiere decir que sea infalible, no quiere decir que esté terminado, pero quiere decir que lo que estoy diciendo es que ni siquiera ha sido comenzado a ser considerado. Bien. Endeudamiento, otra vez. Toda la condena moral por el endeudamiento, pero otra vez lo mismo, el endeudamiento es el endeudamiento del Estado. Son los Estados los que consumen créditos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional fue totalmente rechazado por von Mises en 1949 en la Acción Humana, justamente como una especie de Banco Central Internacional que no servía absolutamente para nada más que para dar préstamos a los estados para que los estados tuvieran sus propias empresas estatales y pudieran sostener justamente todo aquello que no pueden sostener con inflación o con impuestos. Los estados pueden subir su presupuesto, pero cuando relativamente se dan cuenta que la presión impositiva ya es insostenible y cuando tienen la mínima lucidez de no emitir moneda para financiar el presupuesto, entonces ¿cuál es la gran solución? El endeudamiento. Pedimos al Fondo de París, al Fondo de Marte, al Fondo Monetario Internacional, nos endeudamos, hasta que, y acá en la Argentina ya saben cómo termina el fenómeno del endeudamiento, ¿no? Bueno, ¿ok? Ahora, ¿eso qué tiene que ver con el mercado libre? Pero sencillamente nada. Porque en un mercado libre, en un Estado de Derecho, hay un Estado que se ocupa de seguridad, Fuerzas Armadas, justicia, que tiene un presupuesto muy chico, establecido por impuestos indirectos, tiene prohibido constitucionalmente endeudarse y tiene prohibido constitucionalmente emitir monedas sin respaldo, ¿no? Y por lo tanto el endeudamiento no existe en esa situación. Es producto del estatismo, es el producto directo, o mejor dicho, la última alternativa que tienen los gobiernos para financiar su propio estatismo, la deuda internacional, que obviamente ya sabemos perfectamente en qué termina. Vuelvo a decir, ¿qué tiene que ver con el mercado libre? Nada. Y de vuelta, si quieren leer, lean, pero más o menos se los explico, ¿no? Por supuesto, hay una protesta y una condena con la mano invisible, porque se considera que la mano invisible es como dar rienda suelta a la anarquía total y completa. Entonces, claro, si eso hubiera dicho Adam Smith, sí, ok, sería ridículo. Es más, hay gente que piensa que Adam Smith estaba directamente psicótico y un día se levantó y escribió lo de la mano invisible pensando, ¿no?, que el mundo se manejaba así como de la nada, ¿no? La mano invisible es algo mucho más difícil de ver, por eso lo he titulado La invisibilidad de la mano invisible, ¿no? La mano invisible no significa la nada. La mano invisible significa que en el proceso de mercado, ¿no?, las consecuencias no intentadas de las variables económicas van indicando el nivel de escasez relativa, ¿verdad? O sea, en un mercado libre, ustedes tienen obviamente, cada una de estas crucecitas lo indica, en un mercado libre ustedes lo que tienen son precios libres, ¿no? Valga la aclaración, ahora hay que decir precios libres, o como agua mojada más o menos, ¿no? Bueno, precios libres. Ahora, ¿qué están indicando estos precios? Están indicando el nivel de escasez relativa. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta la demanda de un bien de consumo o de un factor de producción, entonces el precio va a tener un determinado movimiento. Un movimiento hacia arriba va a significar que en situación de mercado libre va a haber una tendencia a invertir aquí, por aquí. Entonces, mano invisible significa que mejor que haya muchas manos tratando de decodificar los movimientos de los precios para que el mercado funcione. ¿Por qué? Porque si suponemos que hay una sola mano visible llamada el monopolio del Estado, entonces borran todos los precios. Si borran todos los precios,
Socialismo 1922, el gran libro de von Mises, si borran todos los precios, acá sí que se produce la invisibilidad. Los precios es lo visible del mercado, acá sí que es la negrura total. Acá no hay cálculo económico posible, acá no hay sistema económico posible porque no se sabe cuál es el valor relativo de los bienes de consumo y de los bienes de producción. Como decía el famoso discípulo de Ludwig von Mises, Israel Kirzner, se los voy a escribir para que vean que es otra cosa. Israel Kirzner, el ejemplo que da Israel Kirzner es como si alguien entrara a un supermercado, ¿no? Y no hubiera precios, no conociera los precios, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, sí, podemos comprar lo que queremos, pero cuando llegamos a la caja nos damos cuenta que no hemos sabido nada, no hemos podido realmente saber qué comprar. ¿Está? Entonces eso significa la ausencia de precios. Entonces la mano invisible es la presencia de precios visibles que coordinan entre sí por oferta y demanda, ¿no? La verdadera situación de invisibilidad es la carencia de precios, ¿no? Obviamente, ustedes van a decir, estamos en esa situación permanentemente porque muy pocos precios en la Argentina y en el mundo son libres y por lo tanto, muy pocos precios son precios. Son sencillamente determinaciones, decretos de grandes sabios que están en los ministerios de Economía, suponiendo que ellos pueden, ¿no?, determinar todas estas cuestiones. Bien, ¿y que de dónde salen todos ellos? De las facultades de Economía, ¿no?, donde les enseñan a planificar todas estas cosas. Así que si no estudian economía, mejor. Conclusión. La conclusión es, los teólogos que piensan moralmente también, pero que económicamente suponen que el mercado libre es una inmoralidad absoluta o ignoran la Escuela Austríaca de Economía, ¿están dispuestos a un diálogo? Esa sería una pregunta final, ¿no? En el Instituto Acton lo proponemos todo el tiempo, ¿no? O sea, no se crean que están ustedes acá porque hemos impedido la entrada de los teólogos que asesoran a Monseñor Poli o Monseñor Fernández o Bergoglio. Para nada. ¿Okay? La actitud es la contraria. Nosotros no vamos a enseñarles teología a ellos, ya la conocen, ¿no? O sea, nosotros sencillamente queremos establecer una línea de diálogo y alguna vez se podrá hacer. Ahora, en lo que yo no estoy muy de acuerdo es en intrigas palaciegas. O sea, no vale la pena, ¿saben qué?, ir al Vaticano y tratar de convencerlo a Francisco de nada. Esas cosas no funcionan, ¿no? Porque aún en el caso de que él a regañadientes, ¿no?, le dijera a un amigo en el que confía, bueno, no voy a condenar tanto al capitalismo, tampoco, Francisco no confía en eso. Ese es mi diagnóstico de lo que sucedió en la famosa Centésimos Años, cuando Juan Pablo II puso ese parrafito a favor del capitalismo. Lo convencieron de que lo pusiera. Sí, lo convencieron, se sabe perfectamente cómo es la interna. Fue Rocco Buttiglione y alguno más, hablaron con él, bueno, más o menos, porque las otras dos encíclicas anteriores, con el capitalismo, nada, ¿ok? Pero ni Juan Pablo II se acordó de ese parrafito, no lo citó nunca más en su vida. ¿Está? Ni él mismo estaba convencido de lo que estaba escribiendo. No se puede cambiar el paradigma de una persona de 70, 80 años así. No es así como se producen los cambios intelectuales. Los cambios intelectuales se producen con diálogos con los sacerdotes y los católicos y los teólogos jóvenes. ¿Está? Es así como se produce. Y con intelectuales y con personas diciendo lo que hay que decir y entregándose a la providencia divina. De todos modos, la buena noticia que tengo para darles es que estas cosas en la Iglesia ya han sucedido. Una de las próximas charlas va a ser la explicación de la vida y obra de los liberales católicos del siglo XIX, ingleses, franceses e italianos, que en pleno siglo XIX de condena al liberalismo político, ellos hablaban de democracia política, de libertad religiosa, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo prácticamente se jugaran su vida, su existencia, por hablar de todo eso que hoy parecería obvio, está aceptado en la doctrina social de la Iglesia, etcétera, etcétera. Muchos de ellos la pasaron muy mal, se van a enterar de buenas noticias y de malas noticias ese día. Pero esto ya ha sucedido. A nivel económico tiene que suceder lo mismo, pero con volverlos locos y ponernos nerviosos y tratar de hacer intrigas palaciegas, no logramos nada. Francisco, que disfrute su momento, pero su momento no es la Iglesia. ¿Está? La Iglesia es más larga. La Iglesia es mucho más larga. ¿Está? Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella.
Bueno, gente, muy bien. Dicho todo lo cual, me parece que ahora podemos entretenernos un poquito con todos los comentarios que tengan para hacer. Gracias por la paciencia. ¿Está? Bueno, acá estoy. Disparen. Sí. Con respecto a esta conclusión final, ¿no? Teniendo en cuenta tu costado casi dominico, Ajá. ¿están dispuestos a un diálogo? Sacerdotes jóvenes que se han formado, como alguna vez me explicaste, con teólogos muy volcados hacia la teoría de la liberación, o teoría, o la teología del pueblo, como se dice ahora. ¿Están verdaderamente dispuestos? A ver, no tengo lo que académicamente se llaman estudios. ¿Pudiste venderle el libro de economía para sacerdotes y un sacerdote? Esa sería la clave. Yo no me ocupo de eso, tal vez Cecilia y Lucila saben eso. Yo no hay. Todo lo que podemos tener es basados en nuestra pequeña experiencia personal. En serio, pequeña, muy pequeña, en el Instituto Acton desde el 2005 que estamos tratando de tomar contacto con algunos sacerdotes jóvenes y algunos obispos. Y todos los años hacemos un seminario cerrado, no es público, sobre todo lo hacemos por ellos, no por nosotros, donde dialogamos de estos temas. Y habitualmente el diálogo es muy fecundo y los resultados Dios lo sabrá, pero el diálogo en su momento es fecundo, ¿no? Es todo lo que te puedo decir, pero más no se puede, ¿no? Ahora, lo que puedo decirte con relativa certeza es que una mente joven está más dispuesta al diálogo, excepto que haya sido atrapada por una ideología violenta, y que eso sigue sucediendo, ¿no? Pero por 7 años de formación en un seminario, recibiendo esa ideología, llamémoslo, Sí. de forma permanente, bastante difícil que el resultado final sea más permeable a esto. Sí, pero, gracias a Dios, está la absoluta ineficiencia de los sistemas educativos formales. Así que te aseguro que muchos de ellos tienen sus propias vacunas. Y muchos de ellos, gracias a Dios, no escucharon en absoluto a sus profesores. Y lo digo en serio. Entonces, no es tan efectivo lo que se puede hacer. El profesor, la lectura obligatoria, no es tan potente, gracias a Dios. Son más efectivos los diálogos, tomarse un café, una persona que dice, pero ¿cómo era esto? Y recién ahí, más o menos. ¿Está? Los sacerdotes actuales, ya estoy con usted, Armando, tienen por lo demás muy buena formación en Sagradas Escrituras. La formación en teología dogmática clásica a nivel tomista es muy leve. Así que primero habría que entrar por este tema además, ¿no? Y después, por último, por esto. Pero te sorprendería cómo hay congregaciones jóvenes, cuyos sacerdotes jóvenes parecen estar inmunes a la teología de la liberación y la marxista, y también frente a lo que yo llamo el franquismo católico, ¿no? ¿Qué? El franquismo católico. ¿Ah? Y efectivamente con ellos se puede hablar perfectamente. Hay algo en la Argentina que se llama nacionalismo católico. Entonces, como ellos mismos a su vez se defienden diciendo nosotros tenemos muchas ramas, bueno, yo te digo, bueno, Franco, ¿están de acuerdo con Franco, sí o no? Y cuando sí, bueno, entonces ahí también hay grados, ¿no? Pero la Argentina es el único país latinoamericano donde el franquismo exportó directamente, así de manera muy, muy intensa, en 1930, su doctrina, ¿no? Eso conformó en Argentina algo muy particular. La primera etapa de los nacionalistas católicos en los años 30 y la primera etapa de los nacionalistas católicos peronistas, del primer peronismo, hicieron una amalgama entre franquismo, peronismo y catolicismo como si fuera una sola cosa. Y verdaderamente consideraron heréticos a todos los demás, verdaderamente. ¿De dónde se creen que salió la condena de pedido por herejía? No a Mises, a Maritain, a Jacques Maritain. ¿Saben quién es Jacques Maritain? ¿No? El gran católico francés, ¿no? De acá, de la Argentina, salió el pedido de condena por herejía a Jacques Maritain.
Porque para estos católicos, franquismo, catolicismo, peronismo era exactamente lo mismo. Era una cuestión dogmática. Eso es dramático, ¿eh? Miren, y eso se siguió enseñando en la UCA, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, hasta avanzado de los 90. Nadie lo dice, pero yo siempre digo todas las cosas. Pero lo leíamos a Maritain. Sí, porque Monseñor Derisi obligaba a que se leyera a Maritain. Y por eso Derisi era el liberal en la UCA. ¿Okay? Esas son las internas. Y en 1981, 82, cuando vino Julián Marías a Argentina, esas son las cosas que nadie dice y hay que decir. El centro de estudiantes de la Facultad de Derecho de la UCA, ultranazis, todos, y chicos jovencitos, trataron de impedir el acceso de Julián Marías a dar una conferencia en la Universidad Católica. Iban a hacer así una demostración de fuerza, impidiendo la entrada de ese liberal hereje. Y Julián Marías pudo entrar, ¿saben cómo? Porque entró de la mano de Monseñor Derisi. El Monseñor Derisi lo acompañó así del brazo a Julián Marías y ahí se abrieron. Estas son locuras absolutas. Pasan solo acá. Eso les muestra el nivel de fanatismo enfermo. Fanatismo enfermo de la ideología argentina. Es una cosa... Julián Marías. ¿What? Ah, ¿por qué? ¿Y por qué era discípulo de Ortega? Porque no hablaba de Santo Tomás. Bueno, ¿qué quieren que le diga? Así que... Peor fue lo que pasó cuando lo quisimos llevar a Sogaray, vimos en el Ortega. Bueno, pero ahí se entiende. No pudimos. No, claro. Bueno. Terminamos en el Ateneo. Pero ahí se entiende porque era el liberal. Pero te estoy hablando de Julián Marías. Derisi y Blanco sí aceptaban. Sí. Entonces abrieron el Ateneo y ellos lo recibieron en el Ateneo. Sí. Pero no en la UCA. No podía entrar a Derecho. No en la UCA, claro. No, a Derecho no podía entrar. Esperen que Armando quería decir algo. Esperen, Armando. Voy a decir algo si no te importa. La primera cosa es que... Nunca me importó que usted me interrumpiera, Armando. Voy a discutir tu última manifestación. La estupidez no es patrimonio de la Argentina. Es verdad. Sí. Y que conste, yo no soy argentino, así que no es personal. La segunda cosa es que el error es creer que existe una teoría económica y la teoría, la situación, como dice Séneca, para el que no sabe dónde va no hay viento favorable. Y lo que cambió al mundo fue un sistema ético-político, que fue lo que dijo Huntington, dijo el éxito que tuvo Adam Smith con la publicación de su libro La riqueza de las naciones tuvo un efecto no deseado, que fue hacerle creer al mundo que la economía era una ciencia independiente de la ética y la política. El que cambió el mundo fue un sistema que Marx le llamó capitalismo para descalificarlo, y era un sistema ético-político que se basó en las ideas de Locke, en las ideas de Hume y en algunas ideas de Adam Smith, y que las pusieron en práctica los Founding Fathers en los Estados Unidos, porque otra de las cosas que quiero discutir es que no es que los anglosajones son superiores, mentira, ahí hay gente tonta y estúpida como en cualquier parte del mundo. Los Pilgrims, cuando llegaron a los Estados Unidos, pusieron la propiedad en común y se morían de hambre. Y lograron cambiar la situación cuando lograron hacer la Constitución de 1787, ¿no? Y crear el sistema que cambió todo este sistema, y con ello uno fundamental, que fue la limitación del poder político, que ya lo había dicho Locke, y lo hicieron a través de lo que llamaron la Judicial Review, que es que el poder judicial era el que decía que era la ley con respecto y ese sistema que cambió el mundo, porque hasta ese momento estaban tan atrasados como nosotros. La Habana tenía más habitantes que Filadelfia en 1787, ¿no? Así que y en 100 años se convirtieron en la primera economía del mundo. Y lo ignoramos, y así como creo que se ignora
que fue la Argentina el segundo país del mundo en tenerlo, y por eso llegó en 50 años a ser uno de los primeros países del mundo, hasta que llegó Perón con el nacionalismo católico que tiene que tú no has recordado un dato de la Iglesia, que fue el acuerdo de Pío XI con Mussolini, que se llamó el Concordato de Letrán, y todo eso tuvo un impacto político en la Argentina con Perón a la cabeza, pero que no se puede entender, que lo escribió el otro día de Economist en la parábola argentina, que un país que había sido y tenía el ingreso per cápita más alto que Italia, Francia, Alemania, Inglaterra a principios del siglo XX, estuviera donde está, y que fueron Perón y Evita los que tuvieron la culpa de eso, y que sean los argentinos que no lo reconozcan. Bueno, paso, gracias. Total, les comento, a fines de septiembre va a haber una conferencia de Armando Rivas organizada por el Instituto Acton, ¿okay? Así que ahí van a poder entretenerse con el Armando Rivadismo, ¿okay? Bien. Pero esto no comienza a raíz de lo que dice Armando en el 30 con el golpe de Estado, el tema del estatismo. En Argentina sí, esa es la tesis fundamental de May Silverberg. Sí, claro, sí, correcto. Claro, sí, claro. Exactamente. No, y antes la pregunta, y en los CUDEI, ¿cómo anda la formación de los curas respecto a este tema? Ah, no, ningún problema. Sí. Así de simple. No, eso lo conozco desde adentro, no, ningún problema. Sí. Todos sabemos que cambiar es como despellejarse, ¿no? Perdemos hasta los amigos. Yo creo que la iglesia ha tenido un cambio muy lento y, como vos muy bien decís, Bergoglio habló de la iglesia, lo va a tener, pero paulatinamente, sí, a través de libros o lo que decís, ¿no? Lo que me llama la atención es que todavía la iglesia no reconozca que una de las características más grandes del capitalismo, que es la producción masiva, que ha sacado de la pobreza, como bien explicaste vos, al mundo, no lo puede reconocer la iglesia todavía. O sea, es que los datos, los datos empíricos son mudos, sin un paradigma de interpretación. Entonces, desde la teoría de la explotación marxista elevada a nivel mundial, que se traduce en la famosa teoría del deterioro de los términos de intercambio, creada por economistas brasileños y Raúl Prebisch en los años 60, ellos interpretan que la riqueza de los países nórdicos, lo que fue Europa y Estados Unidos, se debe a la explotación de los países pobres del sur. Entonces ellos lo que hicieron fue trasladar la teoría de la explotación a nivel internacional, y por lo tanto, si usted tiene un sacerdote formado en esa visión del mundo, él va a decir, bueno, que el capitalismo es la culpa de la pobreza de los países pobres. Y por supuesto la riqueza de los países ricos está absolutamente condenada como inmoral, porque es fruto de la explotación. Por lo tanto, los datos empíricos son mudos, excepto que usted cambie ese paradigma de interpretación, que es lo que estamos intentando hacer nosotros. ¿Sí? ¿Puedo decir una cosa más? Por supuesto, hermano. En el cristianismo está el liberalismo, está el reconocimiento de la naturaleza humana, que es el justo peca 7 veces, y está la separación del Estado de la Iglesia, en otras palabras, para que no se use el poder político de la Iglesia, y fue lo que pasó después y que le está pasando a los musulmanes en este momento, que es dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Está la propiedad privada en la parábola de la otra nona, que no sé si la conocen. ¿De qué? Una parábola que había un individuo que había había contratado una serie de gente. Ah, sí, los jornaleros, sí, discúlpeme, Armando, ya está, perdón, Bueno, sí, ya está. Sí. Ahí se defiende la propiedad privada y el contrato, y el derecho, y la parábola de los talentos, que reconoce que el que es más talentoso tiene más derecho a tener su resultado. De todos modos, yo nunca desprendo un sistema político concreto directamente de las Sagradas Escrituras. Para hacer eso se necesitan mediaciones. Las Sagradas Escrituras,
los santos padres, el magisterio de la Iglesia y luego las opiniones de los laicos, que son totalmente libres. Entonces, en la constitución concreta de un sistema político entran... Estoy de acuerdo contigo en eso, pero lo que pasa es que no puedo dejar de reconocer también el aporte que hubo en ese No, por supuesto. Y la violación que hubo de estos principios. Dicho lo cual, yo le iba a reconocer que las ideas fundamentales de donde deriva la noción de libertad individual en Occidente tiene que ver con el judeocristianismo. ¿Por qué? Porque si por algo se distinguió la autoridad política de la autoridad religiosa, es justamente porque desde el judeocristianismo el ser humano no es Dios. ¿Está? Y porque además por primera vez se reconoce en el ser humano una dignidad creada a imagen y semejanza de Dios que las demás civilizaciones míticas no habían podido ver. Así que, hecha la aclaración de que no sería correcto deducir un sistema político concreto de manera directa de las Sagradas Escrituras, sin embargo, el judeocristianismo, como ha dicho Ratzinger y Benedicto XVI tantas veces, es el fermento de las ideas de libertad, de dignidad. De igualdad de la ley. Totalmente. Y esto lo dice también Irrazábal en ese libro tan bueno que vos me recomendaste. Gustavo Irrazábal en el libro Iglesia y Democracia. Iglesia y Democracia, que Sí. es excelente. Sí, exactamente, que lo hemos editado en el Instituto Acton. Muy Sí, bueno. sí. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Pero un poco en cada frase que mencionabas o analizabas del Sí. Papa y después con las otras teorías, digamos, esas frases son unos comentarios o diagnósticos, o decir, veo esto, sin aportar alguna solución o desconociendo un poco alguna solución. Un poco suena como decir, bueno, veo la herida, pero desconozco que hay alcohol para curarla. Que son todos enunciados y mensajes que se van sumando unos con otros, o puertas que se van abriendo sin aportar ninguna línea de solución. Y la imagen también que trasciende, o que a veces tiene mucho más poder que las palabras, son de un papa con Fidel Castro, con determinados movimientos como cuando se reunió en Brasil, Paraguay, son, digamos, esas imágenes tienen un impacto quizás muchísimo mayor que las palabras y que inducen a determinados pensamientos, ¿no? A ver, primero, hubo una interpretación que hicieron algunos del Acton Institute en Estados Unidos diciendo que si todas esas frases que yo cité y muchas más se referían al crony capitalism, al capitalismo de amigos, entonces el diagnóstico era correcto, porque el crony capitalism es justamente la convivencia, ¿no?, entre los poderes del Estado y las empresas privadas protegidas por el Estado, ¿no? Eso es el fascismo. Sí, bueno, llámenlo como quieran, pero el término técnico sería crony capitalism. Bueno. Bueno, ok, pero bueno, ahora se conoce como crony capitalism. Bueno, pero sí, ok. Y ahora, con respecto a que él no proponga soluciones, él siempre dijo que todo lo que está diciendo está dentro de la tradición de la doctrina social de la Iglesia. Y en las encíclicas anteriores a él hay propuestas de solución. Lo que ocurre es que lo que yo opino es que los pontífices tienen que hablar de los grandes principios de derecho natural primario y secundario, y las propuestas de solución tienen que ser dadas por los laicos. Por lo tanto, mi opinión es que sería favorable una situación futura en la cual las propuestas de solución, ya sean más por el lado del Estado o más por el lado del mercado, vengan de los laicos y que libremente debatan entre sí esas cuestiones y que los pontífices los dejen a ellos actuar en ese campo, pero no que los dejen como permitiéndoselo, sino que les reconozcan la competencia directa que tienen los laicos para ser los primeros que tienen que dar las propuestas de solución. Pero él te va a contestar que él sí tiene propuestas de solución, que son las propuestas de solución relativamente más proclives al Estado que se encuentran en encíclicas anteriores, ¿está? Y con respecto a lo último, ya estoy contigo, no voy a negar en absoluto la preferencia que Bergoglio tiene por los populistas latinoamericanos,
la tenía antes de ser pontífice, con la esperanza de catequizarlos, o sea, con la esperanza de convertirlos en buenos e instrumentos de la doctrina social de la Iglesia. Esa es su manera de pensar, que es algo que viene directamente de una línea teológica, que está muy bien analizada en Iglesia y Democracia, del padre Gustavo Irrazábal, que es la teología del pueblo, que es prácticamente una teología realizada por teólogos argentinos muy importantes, y que es la teología en la cual se educa Bergoglio y casi todos los seminaristas, ya sea de San Miguel o de Villa Devoto. Está, y se llama Teología del Pueblo, es una versión moderada de la Teología de la Liberación, y esa es la letra de cambio habitual, es la moneda corriente de los teólogos argentinos y del pensamiento católico argentino. Listo, punto. Como ya dije, gracias a Dios, como eso se enseña formalmente en los seminarios, gracias a Dios los seminaristas están muchas veces pensando en otra cosa. Pero Gabriel, el No me pensamiento católico argentino laical porque está separado, no, una cosa. Digo, lo que vos dijiste recién es el pensamiento católico argentino, punto. Yo diría pensamiento católico argentino laical o clericalista. El pensamiento Clerical. No, yo dije de la mayor parte de los teólogos argentinos. No, ahora, los laicos están muy separados. Usted tiene los que vienen de la línea de Criterio, Monseñor Franceschi, los que adhirieron a la democracia cristiana de los años 50, que eran más bien maritenianos, los que luego adhieren a la teología de la liberación más extrema y a los partidos demócratas cristianos de izquierda, y luego los nacionalistas católicos en sus diversas vertientes. Pero en ese sentido los laicos argentinos están muy separados y habitualmente se condenan los unos a los otros sin el mayor problema. Sí. No, yo creo que él hace tres cosas. Primero, que él hace un diagnóstico, lo que pasa es que propone algunas soluciones, lo que pasa es que como el diagnóstico es equivocado, las soluciones son equivocadas. Es decir, si yo soy médico y le diagnostico mal una enfermedad... Sí, ahora, miren que yo dije que sus condenas morales son correctas. Claro, pero a eso voy. Lo que pasa es que... Hay que ver qué entendemos por diagnóstico. Sí, pero lo que pasa es que realmente, por lo menos yo creo que lo que vos decís, o que dice el Instituto Acton de Estados Unidos, que si esta condena es errónea capital... Eso fue un artículo, sí, bueno. Pero la realidad, ¿verdad? No, la realidad no es que... condena, la realidad que... por eso, esto tiene que ver con lo que... No, muy bien, Javier, seamos honestos. Sí. Es lo que Umberto Eco llama la interpretación que el autor tiene de lo que él está diciendo. Bergoglio, todos sabemos que no está condenando al crony capitalismo, claro. Está condenando al libre mercado. Él piensa en libre mercado cuando dice eso. Ahora, yo dije que es legítimo que cuando hacer lo siguiente, cuando un pontífice escribe una exhortación apostólica, una carta con determinado grado de solemnidad, carta apostólica y una encíclica, deja de ser propiedad privada de él, ya no es el pensamiento de un teólogo privado, por lo tanto es legítimo ubicarla dentro de determinada tradición. Ahora, como a su vez, lamentablemente, la doctrina social de la Iglesia tampoco es tan unificada, no es tan sencillo hacer eso, ¿ok? Pero no es ilegítimo decir, bueno, podemos interpretar este mensaje como una condena al crony capitalismo. No es ilegítimo, como sí directamente sería ilegítimo si se tratara de un autor privado, ¿tá? O sea, cuando Bergoglio escribe como Francisco, lo que escribe se introduce dentro de un margen contextual que ya no es propio, ¿no? Te voy a decir algo más. Por suerte. Diría que inspiración, si querés de alguna manera, del Espíritu Santo, que lo hace decir ciertas cosas de determinada manera que no cierra la discusión, porque entonces de esa forma queda abierto a la... Bueno, a ver, si querés, lo que ocurre es que... Un tema de fe, pero lo que ocurre es que en materia social, ¿dónde y cuándo puede estar cerrada una discusión? Justamente, los más serios analistas de la doctrina social de la Iglesia la reconocen como algo vivo, dinámico, donde las discusiones no pueden estar cerradas dogmáticamente como una definición ex cátedra. Así que... queda abierto. Voy al punto al que quería llegar, justamente lo acabas de introducir. En Laudato Si, de alguna manera, porque vos hablabas de los laicos, como los que tenemos que dar las soluciones concretas. En Laudato Si, de alguna manera, él está tomando ciertas, que ahí sí es más complicado lo que está haciendo, porque está tomando ciertas
teorías Sí. que no están científicamente Sí. demostradas Sí. y las ponen en la encíclica como Sí. si eso fuera... Sí. Y Sánchez Orondo salió a decir, Sí. "Bueno, ahora esta es la Sí, verdad revelada". sí, pero en defensa ¿Cómo de él, hacemos con en eso? defensa de él, lamentablemente no es el primer pontífice que lo hace. En defensa de él, esa costumbre de colocar en el mismo nivel de afirmación temas absolutamente opinables con temas centrales de doctrina, lamentablemente es una cuestión que en materia social viene de Gregorio XVI en adelante. Te estoy hablando de 1830. Te estoy hablando de 1836. Por lo tanto, esa costumbre de los pontífices de hacer afirmaciones muy graves en temas absolutamente opinables, lamentablemente es algo que en algún momento va a tener que cambiar, pero no es monopolio de Francisco. Y es grave hacer eso. Y hasta que eso no cambie vamos a estar en problemas. Por eso yo siempre digo, yo no quiero el día de mañana el pontífice liberal. Yo no quiero el pontífice que empiece a hablar del mercado libre como si estuviera hablando de la Santísima Trinidad. Eso me va a perjudicar a mí. Es más, ya sucedió cuando salió la Centésimos Annus. Entonces algunos muy entusiastas me dijeron, ahora la doctrina social de la Iglesia es el libre mercado. Pará, no, tampoco eso. Porque en la doctrina social de la Iglesia el principio de subsidiariedad es intrínsecamente elástico. Lo que los privados pueden hacer o no depende de cuestiones de economía muy técnicas que son privativas de los laicos. Por lo tanto, no le corresponde a un pontífice comenzar a decir qué pueden hacer los privados y qué no. Así que en ese sentido, vuelvo a decir, yo lo que estoy esperando es una situación futura, yo me moriré por supuesto, aparte de la obviedad de que me voy a morir, quiero decir, esto va a tardar, una situación futura en la cual los pontífices acostumbren a callar sobre lo que no les corresponde como pontífices y dejar que los laicos se acostumbren ellos a hablar. Pero hasta que esto no suceda, el clericalismo en la Iglesia Católica va a seguir destruyendo el laicado y va a seguir produciendo ese tipo de intervenciones cuasi dogmáticas en materias opinables. Por eso vos que preguntabas del Opus Dei, cuando en los años 30 Escrivá Balaguer fue a Roma y habló de todo lo que él decía, donde para él la libertad de los laicos en materia temporal era tan importante, una de las respuestas que recibió es: vuelva dentro de 100 años. Nunca se reveló quién se lo dijo, pero alguien muy sincero en el Vaticano le dijo: vuelva dentro de 100 años. Como él era, gracias a Dios, muy decidido con sus cosas, siguió volviendo, pero le dijeron: vuelva dentro de 100 años. Y lamentablemente falta poco, así que le tendrían que haber dicho 200. Además, el Escrivá de Balaguer dijo que había demasiado clericalismo en la Iglesia. Totalmente. Y iglesia somos todos, los laicos también. Entonces él decía que había demasiado sotana en la Iglesia. Lo dijo Escrivá. Sí, sí. Mire que cuando dé su conferencia no se vaya, ahí se tiene que quedar. ¿Okay? Ahora puede, pero ese día acá. ¿Okay? Bien. Hasta luego, Armando. Hasta luego, gusto verte. Bien. Una pregunta, ¿te gustan los, te agradezco por la charla muy interesante con los jóvenes acá, ¿te gustan los artículos de Lois Sanata? Absolutamente sí. Siempre es necesario, siempre la providencia permite que un no creyente le diga a los católicos lo que deben escuchar. Es fascinante. La claridad con la cual Lois Sanata defiende, por un lado, la democracia constitucional y la economía de mercado, y la claridad con la cual él es consciente de que gran parte de la Iglesia, sobre todo en Latinoamérica, no tiene conciencia de ese tema, y es dramático eso, es la misma claridad que tiene Gustavo Irrazábal, y es la misma claridad que tenía el padre Rafael Brown, que fue el primero que en la década de los 80 comenzó a diagnosticar la ignorancia supina de las conferencias episcopales latinoamericanas en cuestiones institucionales democráticas. El primero que empezó a hacer esas críticas fue Rafael Brown, y Gustavo Irrazábal es uno de los discípulos de Rafael Brown en esas materias. Es la misma línea, es cuando de alguna manera, sin necesidad por supuesto de dogmatizar nada, va a haber una conciencia institucional de lo que significa una democracia constitucional. ¿Por qué? Porque por izquierda y por derecha muchos católicos, ya sean jerarquía o laicos, piensan que lo social significa que el catolicismo baje así vía Estado, ¿no? La más de derecha franquista a través de las instituciones del Estado,
y los más de izquierda a través de comunidades eclesiales de base que tendrían que ir creciendo para arriba e inundando las perversas instituciones burguesas del capitalismo democrático. Por ambos lados, lo que se desprecia es la institucionalidad democrática. Por supuesto, por algo fue un escándalo cuando Pío XII, eso lo vamos a ver la vez que viene, cuando Pío XII comenzó a hablar de las condiciones de una sana democracia, cuando Juan XXIII publica Pacem in Terris, que prácticamente parece un tratadito de derecho constitucional, se produce escándalo por un lado o silencio por el otro, sobre todo en los más franquistas, ¿no? Pero gracias a Dios en ese ámbito, a nivel de pontífices, el asunto está bastante resuelto. Ahora, a nivel de conferencias episcopales latinoamericanas, no. Sencillamente no. O directamente, o se ignora el tema, o se cree que las instituciones liberales democráticas son una institución intrínsecamente ajena al catolicismo, dependiendo de un etos burgués, capitalista, protestante, y que en todo caso, como no nos podemos librar de él, hay como que catequizarlo, estar ahí, lograr que los católicos ocupen lugares, y bueno, es esa mentalidad. Las instituciones de la democracia burguesa son perversas. Ya no es una cuestión simplemente de economía de mercado. Lo que ocurre es que, ¿saben qué? Cuando del otro lado del océano estaban Juan Pablo II y luego Ratzinger, claro, esto nos produjo una mala interpretación de lo que sucedía. Todos decíamos, bueno, están ellos dos, todo bien. Del otro lado del océano, ¿ustedes leyeron todas las declaraciones de las conferencias episcopales desde el 68 en adelante? ¿Saben qué? Mejor no lo hagan porque no sé si van a sobrevivir. Pero léanlas y van a ver que del otro lado del océano era otro mundo. Ahora, ¿qué sucedió? Y ¿saben qué? Está bien que haya sucedido retrospectivamente porque en algún momento las aguas se tenían que poner en su lugar y en algún momento nos teníamos que dar cuenta de que no vivíamos en Roma. ¿Qué sucedió? Que el otro lado del océano llegó a Roma. ¿Listo? Y ahora somos conscientes de lo que significa eso. Y bueno, como en un tsunami, las aguas bajarán y se aclararán. Pero esto tenía que llegar, porque ¿cómo eran los brazos de Juan Pablo II y Ratzinger con respecto a eso? Sosteniendo una represa que se les venía encima. Ya prácticamente era imposible. Los desautorizaban absolutamente, no les hacían caso, no los leían. Directamente los acusaban de no entender, ¿no? La mentalidad de la liberación del pueblo latinoamericano. El enfrentamiento de Juan Pablo II con todos los teólogos de la liberación en Latinoamérica fue total y completo, y por supuesto, pero no se crean que le hacían caso. O sea, lo criticaban enormemente. Entonces, ¿saben qué? Eso no podía subsistir como situación en la iglesia, pero nosotros pensábamos que sí, nosotros pensábamos que estaban ellos dos y que ellos dos eran la iglesia. Los brazos se quebraron. La renuncia de Benedicto XVI es paradigmática en ese sentido. Los brazos se quebraron, no podía más. Se acabó. Y ahora hay que remarla, ¿eh? Porque esta es la realidad, gente. Y ahora hay que ser católicos en esta situación. ¿Ah? Buena noticia, ¿no? Gabriela, Sí. hay un movimiento que se llama Curas de Opciones por los Pobres. Pero existe en la Argentina hace más de 40, 50 años. Dice el hacerle, qué sé yo, que Bueno, se juega de... pero bueno, no, calma. No hay que sorprenderse de nada, vienen de los años 70. Leyeron los teólogos de la teología de la liberación, que ¿dónde te crees que estudiaron los autores de la teología de la liberación? No, en Europa, estudiando a Hegel, a la línea de izquierda de la Nouvelle Théologie. No, venían con doctorados de Europa, luego escribían acá. No es un invento latinoamericano. Marx no es latinoamericano. Toda esa combinación entre Marx, Hegel, etcétera, y el cristianismo, la hicieron en Europa. Y después de la teología la teología de la liberación, de ahí salen los jóvenes idealistas subversivos, porque infectaron. Pero Montoneros venía de la derecha católica. Venía de la derecha católica, claro, porque para un franquista pasar de una fuerza a la otra es muy fácil. Porque lo que ellos saben es que el Estado impone.
Primero imponés Franco, luego imponés Marx, pero el Estado impone. Claro, sí, sí. Listo. Y en nombre de Cristo. Exactamente. Y se acabó. Esa es la verdadera bomba. Eso, cuando una mente es capturada por eso, es casi imposible sacarla de ahí. Sí. Una pregunta, Gabriel. ¿No considerás como estrategia para seguir de acá en adelante, que hasta ahora no se ha hecho, por parte del liberalismo empezar a condenar las actitudes imperialistas de potencias como Inglaterra en determinados hechos históricos puntuales que no son lo mismo que el liberalismo? Ah, bueno, pero Hay muchos defensores no, lo que en redes sociales lo que prefieren defender el imperialismo inglés, sí, bueno. para decir que las ideas del liberalismo se imponían así y eran mucho mejores. Bueno, primero una pequeña observación. Facebook ha producido un pequeño problema, ¿no? Ahora parece que el liberalismo son los seguidores jóvenes e ignorantes de Rothbard y Ayn Rand, ¿no? O sea, y el liberalismo tiene una tradición un poquito superior a eso, ¿no? Primer punto. No, en serio, hay gente que me dice, no, ya dejo de ser liberal porque los liberales me dicen, pero ¿de qué liberales hablas? ¿No? Y mejor ni hablar. Bueno, primera pequeña aclaración. Segundo, esa aclaración que vos decís ya está hecha por von Mises en el libro Liberalismo de 1927. Las críticas de von Mises al imperialismo y militarismo occidental son muy enfáticas y no es una nota a pie de página, es un capítulo entero. Pero te reconozco que de repente, bueno, como en el fragor de la batalla se mezcla el liberal clásico, el conservador y como estamos medio asustados, entonces todo se confunde. Pero efectivamente, el liberalismo clásico no tiene que ver con el imperialismo político como sistema de expansión gubernamental. Ahora, eso no quiere decir que tengas que aceptar la lectura marxista de la historia del imperialismo y hacían las colonias como medio de explotación. No era eso, en realidad tiene que ver con lo que significó el iluminismo como sistema cultural. O sea, la razón era ahora la expansión de la bondad. Así como Jesucristo había dicho, id y bautizad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, en la Revolución Francesa es ahora id y bautizad a todos los pueblos inferiores en nombre de la razón. Por lo tanto, a todos los pueblos inferiores, o sea, todos los que no eran Europa, había que ir y colonizarlos para civilizarlos. ¿Está? Era un ideal, en última instancia, bastante noble, la suposición de que tenías derecho a entrar, ¿no? y colocar por la fuerza una civilización occidental en medio de lo que se consideraban pueblos primitivos como modo de civilización, ¿no? Entonces, yo creo que está ahí el origen del imperialismo occidental, pero desde luego, si se dice poco, bueno, yo lo lamento, yo lo digo a cada rato, pero yo no puedo atajar todas las pelotas. El liberalismo occidental jamás puede imponer por la fuerza en un territorio un determinado sistema. Eso es totalmente contrario a lo que pensamos. Incluso es una enseñanza para el famoso tema de los pueblos originarios, que vaya a ser quiénes eran los originarios, pero efectivamente no se podía entrar por la fuerza. Ahora se entró, listo, ahora ya no hay solución, ahora somos los que estamos. Pero no se puede entrar por la fuerza. Pero eso está dicho por von Mises, está bastante claro. Ahora, si no está suficientemente enfatizado, ya te digo, yo no puedo atajar todo, pero y se produce, si querés, porque hay una mezcla comprensible dentro de los no marxistas en cuanto a la evolución de la situación mundial, ¿no? ¿Ok? Así que es comprensible lo que sucede. Sí. Bueno, ¿cuántas malas o buenas noticias quieren seguir recibiendo? Si mal no recuerdo, a ver, ayúdame Luli, yo creo, estoy casi seguro que la próxima vez va a ser muy interesante porque va a ser la historia de los liberales católicos del siglo XIX, que no son autores conocidos entre los liberales hoy, son los autores que en pleno siglo XIX, bajo la condena casi total y completa de la democracia constitucional por parte de Gregorio XVI y Pío IX, ellos llevaron adelante la idea de una democracia constitucional de origen cristiano católico, ¿no? Y es muy interesante el heroísmo de esas vidas, la enseñanza de esas vidas nos deja la moraleja de que en el momento hay que hacer lo que se debe y que el futuro está en Dios, pero en el momento hay que hacer lo que se debe.
¿tá? Eso para calmarnos un poco y para entender que el tiempo de la iglesia no es el nuestro, ¿no? Y que ella tiene, o mejor dicho, la providencia tiene sus periodos. Así que, bueno, si no es esa la conferencia, Sí, es esa. El 3 de octubre. El 3 de octubre. ¿Tá? Bueno, gracias por la paciencia. Los que no se anotaron a la entrada, si me pueden venir a dejar sus Y nombres. recuerden que acá están las cositas para comprar. ¿Tá? Hay medialunas, hay... Ya saben. Ya está. Vos eras tan chico. Vos eras tan chico. Después nos hemos visto. No, yo te sigo porque sos tú. Ella con Bernardo Pirovara, la hermana de Carlos. Yo soy Griselda con la hermana de Carlos. Pero porque a Carlos Creo que tengo alguna virtud más que ser la no, pero él lo ubica. Seguro que lo ubicás más a Carlos. Él era mucho más chico. La vieja que era embajadora en Roma, de una prima que era también diplomática, estaba en Roma. La prima me dejó. Tenía rango de ministro. Los pelos de acá. Yo una vez le dijo, perdóname, debo tener una virtud un poco más grande que ser la prima de Se echó un carrero. Yo te sigo en el diario. Hace años yo era a mí. Yo tengo la edad de Pedro. Para nosotros todos ustedes eran muchísimo más chicos. Con lo cual, cuando los veo hacer semejantes, eso es los chicos parecían que eran como secundarios. Walter era secundario. Lacha era secundaria. Lacha ya no me lo acuerdo. Sí, Lacha era chiquito. Este chico que está ahora, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo. Entonces, cuando vos empezaste como economista, Marcos, a mí es como que me emociona, ¿viste? Como una cosa, no tanto, pero tampoco. Pensar que lo conocí de chico. Claro, pero volaba. Entonces, ¿viste? Es como que te da una emoción grande. Riera era secundario. Era secundario, secundario. Entonces, ¿recuerdo el secundario que ahí en Belgrano. Política y era no, Lacha era de Caballito. Los láseres son de Caballito. Estaba con Teresa Roche. Claro. Entonces yo lo tengo de cuando empecé a hacer política privada. Bueno, nos juntábamos todos en Unión Liberal. Acuérdate que Armando, que siempre me miraba y que lo veo, pero Armando, Es una serie de videos. y bueno, En realidad son varios DVDs. sí, he seguido, no te he visto, porque he seguido la Lacha, por ahí he visto más. Se trata sobre el tema de la violencia privada, dos aspectos. Primero el tema de la legalidad, la privada, el rule of law. El liberalismo, cosa que yo preferí más bien seguir bregando por el lado de Cada capítulo va a por eso participaba más que trataban de hacer algo en la política del liberalismo. Claro, yo lo seguí viendo. Sí, se puede ver en la computadora. Pero el tema de seguridad se puede decir. 150. Bueno, todo el mundo va a la práctica y en la práctica. Por eso me dio emoción verte después de tantos años y te felicito porque se puede seguir. ¿Cuánto le digo? Estás como yo, ¿Te acuerdas que no se había pedido la otra vez? Que justo se había dado. Democracia.
No, en ninguna de las dos cosas pensé. A los 18 años, a 20 no pensé que lo no me animo a decirlo fuerte. Empezamos con la conversión de luz a la Santísima Virgen, pero no empezamos para cambiar. Son las mías que tienen que tomar de kilo para evitar. La única forma. Javier Castro Peña, no soy el marido de Patricia. Pobre, soy el marido. Uno va adoptando roles diferentes. Es cuando mi padre, cuando yo estaba en la licea, mi padre se mencionó que cuando iba a decir que no lo conocían, era el papá de Gabriel. Se divertía enormemente. Los roles van cambiando. Chao, hasta luego. Vamos. No, que llegué tarde, vine. Bueno, pero sí, prefiero poder venir. Las explicaciones económicas más o menos. Estaba bien, más o menos. No, pará, si hubieran sabido preguntas técnicas sobre la crisis financiera del 2008, te mandaba al frente en 3 segundos. Si me hubiera salido que era subprime, qué sé yo, adoramos. Las hipotecarias, yo todavía más leído las hipotecarias como motivo de la crisis. Fue terrible. Pero este no es un motivo de fondo fue esto. No, ya sé, pero además el gobierno le garantizó a los bancos la devolución del crédito. Para que echen toda la liquidez como le iba a estallar. Claro, todo el mundo pidiendo y todos los bancos dándolo. Una atrocidad. Que fue una ley de Clinton esa, ¿no? Bush padre. No, por eso fue muy notable eso de que fueron republicanos. Bueno. Últimamente, bueno, tenemos esa francha, no puedo decir. Y los que protestan contra Trump, yo digo, y bueno, ¿y por qué ninguno le ganó el debate a Trump? Claro que había mejores candidatos, pero no le ganaron el debate. O sea, esta crisis de representatividad. Yo me vi todos los debates. Y Trump salía, ¿no? Salía así con su espontaneidad, así medio vestido, y los tiraba como bolos a todos los demás, que se les notaba la corrección política, la dentadura de plástico, todo, y se ve que el electorado estaba harto de eso. Como yo digo, me manda, bueno, no sé si vamos a estar mañana como a Buenos Aires, y no sé qué, le digo esto. Cuando los países nosotros votamos un populista, no dormimos nosotros. Ahora, cuando los Estados Unidos votan un populista, no duerme nadie en el mundo. No, si me fuera para Villa del Parque, te pediría ayuda, pero muchos no van a salir porque estoy con una. Yo te llevaba. No, porque digamos, yo te llevaba. Si querés podemos, no sé, lo que sea. Cualquier cosa, pero comemos. Pero si no te llevabas. Sí. No, lo gracioso es cuando sucede cuando los dos se hacen con la